misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para malos, yo también. Buenos días a todos, le damos la bienvenida a este nuevo encuentro. Como cada domingo nos encontramos de esta manera, en estos tiempos, de esta manera virtual, pero compartimos un mensaje de Dios que tenemos para proponerte a través de canciones, de una reflexión, y queremos que te quedes ahí hasta el final. Como cada domingo, también vamos a orar a nuestro Dios, y a continuación van a ver una placa y van a ver unos motivos de color rojo, y Federico va a estar orando por ellos. También verán otros motivos a continuación para que vean que no nos olvidamos de nadie, pero por una cuestión de tiempo oramos solo por esos motivos que están remarcados. El próximo domingo estos motivos irán cambiando. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por la reunión del día de hoy y por los medios necesarios para llevarla a cabo y por cada hermano que se preparó, Señor. Gracias por cada vida detrás de la pantalla que nos está escuchando y pedirte, Señor, en esta ocasión por las personas que aparecen en la placa. Nos llegó la información de que Guillermo Liemich dio positivo al coronavirus y ahora debe pasar todo este proceso médico necesario. Él es el papá de Rosario, que la dimos un par de veces en nuestra iglesia y que por ende ya también dio positivo. Señor, bendícelos a ambos, dale paz a sus familiares y conocidos y que todos puedan ver tu mano obrando ahí. Sacando el tema de la pandemia, también pedirte por personas que venimos orando por salud, por salvación. Pedirte por Javier Cristaldo, que puedas entrar en su vida como lo hiciste con nosotros, Señor, un día. Lo mismo para los hijos de Albino, por Rebeca, Teresa, Rafael, Ruth, Gabriel, Daniel. Señor, la puerta está abierta para que ellos sean salvos gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, que permitió que con una oración, confesando el arrepentimiento de pecados y creyendo en Él como nuestro Salvador, podamos ser salvos y ser llamados tus hijos. También pedirte por la salud de Camila Pulice, Señor, la nieta de Inés, para que también, Señor, en tu voluntad puedas obrar ahí. Por Oriana Mazota y Cristian Cáceres en sus recuperaciones. Y también, Señor, por María Cristina Gadoni, que está en su proceso de quimioterapia, Señor. Que puedas obrar ahí también por todas estas personas. Gracias, como mencioné antes, Señor, gracias por cada vida que nos está escuchando ahora mismo. Agradecidos por todo esto, Señor, y te pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. A Dios sea la gloria, al mundo Él dio, al Hijo bendito que por nos murió. Expió los pecados de quien en Él cree, abriónos la senda hacia Dios por la fe. La sangre de Cristo la obra efectuó, para todo creyente perdón alcanzó. Si en Cristo confía el más vil pecador, perdón en el acto le otorga el Señor. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de Él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador y dadle la gloria por tan grande amor.
de la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó y por nuestras culpas el justo murió. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador y dadle la gloria por tan grande amor. Al que lejos de él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador y dadle la gloria. Y dadle la gloria por tan grande amor. Gloria a Dios. Como siempre te recordamos, van a estar apareciendo en pantalla las distintas redes sociales y un número de teléfono también por el cual podés comunicarte con nosotros. A pesar de la distancia podemos estar comunicados de esta manera. Allí nos podés dejar las inquietudes que tengas, algún motivo de duda, los comentarios que quieras hacer, como también si tenés algún motivo de oración en el cual querés que oremos por vos, como ha aparecido anteriormente en la placa, distintos motivos, allí puede estar tu motivo. A continuación nos predisponemos para escuchar el mensaje de la palabra. Vamos a escuchar a Daniel, pero antes vamos a escuchar también cantar a través de Sergio. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes,
¿Cómo les va, queridos amigos? Como decimos siempre, muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias de algún modo por dejarnos llegar a sus casas, a sus dispositivos y encontrarnos de esta manera tan particular. Qué bien que hacen en tratar de tener un encuentro y una reflexión que tenga que ver con algo espiritual, con algo que viene de Dios. Renovamos nuestra propuesta de acercarles a su casa una porción de la Biblia totalmente gratis, un ejemplar de la Biblia totalmente gratuito. Se lo entregaremos a su domicilio, simplemente tienen que comunicarse con nosotros por WhatsApp al 11 5758 5937 y les entregamos en casa una porción de la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros vamos a basar nuestros pensamientos en el libro del profeta Isaías. Si tuviésemos que titular de algún modo nuestro encuentro de hoy, nuestra reflexión de hoy, podríamos titularla de este modo: pongamos las cosas en claro. ¿Firmado? Dios. Hablar de un profeta inmediatamente nos trae a nosotros esto de la profecía, ¿no? En el saber cotidiano, la profecía parece ser para muchos la adivinación y el anuncio de sucesos que habrán de pasar más adelante en el futuro. A la hora de hablar de profecía bíblica, la cosa podría ser tergiversada si fuese pensada de esa manera y al mismo tiempo también limitada si fuera pensada de esa manera. Los profetas, como Isaías, el autor de este libro, eran la voz de Dios para con las personas. Es decir, eran aquello que Dios quería decirle a la gente, para que la gente escuche de algún modo su voluntad. Esta voluntad podía tener que ver con el segundo siguiente, podía tener que ver con años más adelante, podría tener que ver con milenios más adelante, pero la realidad es que lo que Dios quería por intermedio del profeta en libros como este era decirle a la gente lo que él quería que la gente escuchara porque era su voluntad. Por lo tanto, el profeta era aquel que decía el parecer de Dios para con la gente. Ese parecer de Dios que anunciaba el profeta podía tener que ver con corrección, disciplina, juicio y hasta castigo. Pero también podía tener que ver con aliento, con consuelo, con paz, o también podía tener que ver con promesas que Dios le hacía a la gente y que siempre se cumplirían en el futuro, porque Dios, cuando promete algo, lo cumple siempre. También hay una cosa destacable que uno tiene que observar, es que esta voz de Dios no estaba relacionada al interlocutor, porque en el auditorio habría gente que no tenía intenciones de entender que lo que el profeta decía era la voz de Dios. O había gente que creía rotundamente que esto era así, o había gente que se corría hacia un lado o hacia el otro, si le convenía le prestaba atención, si no le convenía no, y hasta había algunos que ante la no conveniencia dañaban al profeta y hasta le quitaban la vida en muchas oportunidades, como diciendo, listo, matemos al mensajero y se acabó el mensaje. Y eso nunca pasaba, porque Dios renovaba su voz para que la gente lo escuchara y lo comprendiera. Quiero decir con todo esto que en primer lugar esa voz de Dios podía tener múltiples temas, pero que en segundo lugar también esa voz de Dios era inmutable, inmodificable, incambiable. Cualquiera sea la opinión de aquel que la estaba escuchando. ¿Sabés qué? Resulta inevitable trazar un paralelismo con nuestros tiempos y con estos encuentros de los que disfrutamos y te agradecemos por la honra de acompañarnos domingo tras domingo. Porque para nosotros es una preocupación que nuestra lectura y que nuestros pensamientos reflexivos sean extractados siempre de este libro. Porque ¿sabés qué es este libro? Porque ¿sabe qué es este libro? La voz de Dios. No es la voz de la iglesia evangélica, ni de un sínodo de sacerdotes, ni de un conjunto de pastores. No. Esto es la voz de Dios. Como en los tiempos antiguos, esta voz de Dios es inmutable, inmodificable, invariable, incambiable, totalmente. Independientemente del que la esté escuchando. Con todo respeto te queremos decir, quizás estás en tu casa y cuando lees este libro no crees en él. Cuando leamos ahora lo que vamos a leer en el libro de Isaías, quizás no creas en esto.
Quizás también puede suceder que te guste, que te agrade y que lo quieras escuchar. O quizás puede ser que tengas todo tu corazón y toda tu fe en esta porción que habremos de leer, que es la voz de Dios. Ahora, la sensación que tengamos respecto a esta voz de Dios no modifica la voz de Dios. La voz de Dios sigue siendo invariable, intangible, sólida y perfecta, como siempre. Por esa razón, cuando nos preocupamos por decirte que Jesucristo puede cambiar tu vida, lo decimos fundamentados en lo que la voz de Dios dice y define respecto a la obra de Jesucristo en la vida de una persona para hacerla totalmente de nuevo. Y aquellas cosas que tienen 2000 años de escritas siguen teniendo la misma vigencia hoy y no tienen que ver con la fe del que las esté escuchando. Romanos 5:8 de la Reina Valera contemporánea dice: pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta realidad tiene 50 años, esta realidad tiene 1000 años, esta realidad tiene casi 2000 años y nada la cambia. Y no la cambia la opinión del hombre, porque es voz de Dios. O pararnos en Hechos capítulo 4, versículo 12 de la Reina Valera contemporánea y decir: en ningún otro hay salvación, hablando de Jesús, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Es una realidad absoluta. No cambia porque alguien crea que esto es así o esto no es así. O pararse en las expresiones de Juan, capítulo número 8, en el 34, en el 36, de los labios del mismo Jesús, escuchar decir: todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y en el 36, pero si el Hijo, si Él mismo los liberta, serán verdaderamente libres. Mi amiga, mi amigo, esta realidad no cambia por tu impresión sobre la misma, porque es de Dios, inmodificable, absoluta, perfecta. Y el que crea puede disfrutar estas palabras. Y el que no crea puede hacer dos cosas. En primer lugar, rechazarlas. Pero en segundo lugar, lo que te quisiéramos pedir que hagas en este día, tratar de comprometerte con ellas porque son para tu bien. La voz de Dios es, fue y será siempre para nuestro bien. En esta porción que vamos a leer en el libro del profeta Isaías, vamos a encontrar algo que le pido, se lo instale antes de leer. En estos versículos que vamos a leer, vamos a observar en primer lugar que Dios dice que las personas podemos hacer cosas malas. Pero en segundo lugar, que Dios dice cómo Él puede tratar a las personas que hacen cosas malas. Quiero repetirlo. Dios dice en estos versículos que las personas podemos hacer cosas malas. Pero en segundo lugar también dice cómo Él puede tratar a las personas que hacen cosas malas. ¿Por qué no me acompañan en la lectura de la Biblia al libro del profeta Isaías, en el capítulo número 1, a partir del verso 16? Dice así: lávense, límpiense, aparten de mi vista, dice Dios, sus malas acciones. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Salteamos al 18 y dice: vengan ahora, y aquí nuestro tema, pongamos las cosas en claro, punto. Y agrega: si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Y me voy al final del versículo número 20, porque dice el profeta: sí, la boca del Señor lo ha dicho. Qué preciosa porción de la Escritura, tan rica, tan certera. Este versículo 16 empieza a consecuencia de lo que ocurre en los versículos anteriores, en los 15 anteriores. Hay un conjunto de personas que estaba teniendo malas acciones y dice Dios: están sucios, tienen que limpiarse, tienen que lavarse, están sucios. Normalmente nuestras malas acciones suelen ensuciarnos. Y dice Dios: no quiero saber más nada con sus malas acciones. Dejen de hacer lo malo. Así termina el 16. Pero es impactante cómo se comporta Dios en tantas oportunidades. Porque además de decirles que dejen de hacer lo malo, les establece su contrapartida. No solo dejen de hacer lo malo, dice Dios, hagan lo bueno.
No es que haya una posición neutra. Abandonen lo que está mal, pero empiecen a hacer lo que está bien. Ustedes saben que esto de lo malo, lo bueno y nosotros tiene una correlación tan establecida en la Biblia en tantas oportunidades. Lo malo, lo bueno y nosotros. Otra porción de la Biblia en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 5 y versículo 25, habla de la relación entre lo malo, lo bueno y nosotros. Y dice Jeremías 5:25 de la Reina Valera contemporánea: con sus pecados han apartado de ustedes el bien. Y con una fórmula con lo que dijimos antes, no solo el bien se ha apartado, sino que el mal se ha acercado. No solo que hemos corrido el bien, sino que el mal se ha acercado. Pero esto es a causa de algo que la Biblia define a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el concepto de pecado. Y aquí aparece una expresión que muchas veces a mucha gente le resulta risueña, simpática, mofable, religiosa, la palabra pecado. Expresión que se encuadra en lo que dijimos desde que empezamos a hablar en este día. Independientemente de lo que alguien piense sobre ella está en la Biblia y Dios dice que el pecado es el problema del hombre y de la mujer, de estos tiempos y de los tiempos antiguos. El problema es el mismo, se llama pecado. El pecado tiene la capacidad de alejar de nosotros lo bueno y de hacer que llegue a nosotros lo malo. Esto es independiente de la visión que cada uno tenga sobre lo mismo. Pero Dios aumenta la apuesta. Porque no solo habla del pecado, sino que habla del pecador, o lo que es lo mismo, del que comete pecado. Y una gran característica de la obra del pecado ejercida sobre el pecador es esta. Dice Proverbios 11:6. A los pecadores los atrapa su pecado. Cuando miramos a los 360 grados, y después de mirar a los 360 grados nos miramos a nosotros mismos, podríamos llegar a plantearnos si acaso la obra del pecado no atrapa tanto a los matrimonios que los termina separando. La obra del pecado no atrapa tanto las inocencias que las termina corrompiendo. La obra del pecado no atrapa tanto la felicidad que la termina transformando en placeres desmedidos. Si acaso la obra del pecado no afecta tanto y no atrapa tanto la verdad que la termina convirtiendo en mentira. Así vive la humanidad en los tiempos de pandemia, fuera de los tiempos de pandemia, en los tiempos que ustedes quieran, en los tiempos del profeta Isaías, en los tiempos en los que vivimos. El problema del pecado es que ejerce un efecto sobre nosotros, seres individuales, alejando el bien de nosotros y acercando el mal a nosotros y atrapándonos. Y este es un problema personal, íntimo, de uno en uno. El que practica ese pecado está atrapado por él. Ve irse de él el bien y ve llegar a él el mal. Por eso dice Pablo a los romanos que todos pecamos y estamos alejados de la presencia y de la gloria de Dios. Pero claro, debe ser por esa razón que Jesús tiene en su primer extraordinario discurso simplemente estas palabras: arrepiéntanse y conviértanse. El arrepentimiento se diferencia de la culpa. Vos quizás estás sentado allí y me reconoces que haces cosas que no son correctas. La culpa te lleva a seguir donde estás. El arrepentimiento, al cambio. Para el arrepentimiento hay que reconocer el error. Para el arrepentimiento hay que reconocer lo que está mal. Reconocer el pecado en uno es la primera gran clave para poder salir de él. Saberse enfermo es la única manera de buscar un remedio. En este día, ¿vas a seguir apostando a lo malo para que lo bueno se aleje? En este día, ¿vas a seguir sintiéndote atrapado por lo que te hace mal? Probaste muchas cosas. ¿Por qué ahora no empezar a entender a un Dios que te dice: vengan, vení, ahora, como dice el versículo 18? Este es el tiempo, este es el momento, esta es la mañana. No es el próximo domingo porque me gusta lo que los evangélicos dicen. No. Este es el momento, este es ahora. Lo que dice el profeta Isaías en el versículo 18 es contundentemente esto: vení ahora.
La oportunidad, el momento clave es ahora. El mismo profeta en el libro de Isaías también dice en el 49:8 respecto al momento. En el momento favorable, dice Dios, te responderé. En el día de salvación te ayudaré. Y el apóstol Pablo, cientos de años después, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo número 2, dice la Reina Valera contemporánea, este es el momento oportuno, porque este es el día de salvación. Si pasaste por esta primera fase de decir, me arrepiento de aquello que me ha hecho mal, entraste a la segunda fase y te paraste delante de Él, que te llama y que te dice, vení ahora. Pero aparece una tercera fase, y en esta tercera fase Dios te dice, vamos a poner las cosas en claro. Aquí entra a tallar la visión que tenés de Dios. ¿Es Dios para vos un ser castigador que se encuentra alejado de la humanidad, dictaminando lo negativo y lo positivo? ¿Es para vos Dios un emblema religioso establecido y metido dentro de un templo fastuoso? ¿Es para vos Dios alguien que está en una mesa de negociación donde vos decís, bueno, si me das esto, te doy esto otro? Nada más desdibujado y nada más torcido que el comprender un Dios hecho por los hombres y no al Dios creador de los hombres. Yo no sé cómo lo estás viendo a Él. Te quiero decir cómo Él te ve a vos. Y Dios nos ve de este modo, odiando nuestro pecado, pero amándonos como pecadores. Extraordinario, pero real. Dios te ve como alguien al que tiene que atraer y te puso del otro lado del monitor o delante de la computadora o del televisor. Dios te ve como alguien al cual tiene que atraer su alma y su ser interior para cambiarlo todo. Dios te ve con un amor especial, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Jesús en Juan 3:16. Y esta vida está en su Hijo. Y esta es la manera por la cual me abrazo del bien para que el bien llegue a mi vida. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino a solucionar el problema de tu alma y de mi alma. Cristo Jesús vino a cambiarlo todo desde adentro hacia afuera. Cristo Jesús es la oportunidad de la salvación en este momento y ahora, porque Dios mostró cuánto nos amó, cuánto nos valoró y quiénes nosotros somos para Él. Cuando se hizo hombre en la persona de Jesús, caminó por estas calles de miseria y se entregó en una cruz a morir por nosotros. Entonces, claro, el cambio es tan transformador que dice Isaías, hay grana y hay carmesí. Qué expresiones tan particulares. Si fueran como la grana y si fueran como el carmesí. La grana era un colorante natural que se obtenía a partir de unos insectos llamados kermes. Se presionaba cientos y cientos de esos insectos, luego se los desecaba y se generaba un polvillo que arrojado en el agua hacía un tinte que podía colorear hilados que después se tejían y se transformaban en telas. El color era un bordó verdaderamente firme y profundo, que al ser aplicado en el hilado que después se transformaba en tela, obtenía distintos valores de rojos, y uno de ellos era el rojo carmesí que se utilizaba en las túnicas. Pues bien, Dios dice que aunque nuestra realidad sea tan grana, tan bordó y tan fuerte, Cristo puede transformarla en blanca como la nieve. Que aunque sea tan rojo brillante y tan distinguible, Cristo puede transformarla en blanca lana, como la lana y el color que la lana tenía antes de ser teñida. La figura es extraordinaria. Vos sabés que nosotros cantamos un himno muchas veces, un viejo himno, que cuando habla de una persona que se arrepiente de su pecado, que se reconoce pecadora y que va en la búsqueda de Cristo, dice, tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir. Y me invitas a venir. Bendito Cristo, voy a vos, voy a ti, dice el poeta. ¿Qué te pide Dios? Que le entregues tu corazón. No te pide que le entregues tu moral.
No te pide que le entregues tus acciones. No te pide que le entregues tus obras. Te pide que le entregues tu corazón. Te pide que le entregues tus pecados porque te quiere dar salvación. Y la salvación la compró Jesucristo, derramando la roja y grana sangre carmesí en la cruz del Calvario por vos, dándote vida eterna, pretendiendo meterse en tu vida para cambiarlo todo, diciéndote claramente, te quiero poner las cosas en claro, yo di todo por vos, que vas a dar vos por mí. En este día de la oportunidad y de la salvación, ¿por qué no te abrazás por la fe a la salvación de Jesucristo con una sencilla oración diciéndole, me arrepiento de mi pecado, creo que moriste en la cruz por mí, te entrego mis pecados para recibir tu salvación? Y dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Qué vas a hacer con Cristo en este día? ¿Le vas a decir que querés tener las cosas en claro? ¿Le vas a decir que entre a tu corazón? Quiera Dios que sea esa tu decisión. Gracias por estar del otro lado, por darte este tiempo para reflexionar, pero que esta reflexión te lleve a comprender el problema del pecado, a solucionarlo, abrazándote, reconociéndolo a la salvación que Dios te quiere dar. Que esa sea, de todo nuestro corazón lo decimos, que esa sea tu decisión en este día. Amén. Gracias, Dani, por este mensaje que nos has traído, y qué bueno que es poder escuchar que tenemos un camino que nos lleva a la salvación, y es el camino de Jesús. Quizás hayas transitado por distintas opciones, hayas elegido en tu vida ir por distintos caminos, pero te queremos recordar que hay uno solo el que nos lleva a la salvación y a nuestro Dios. Gracias por haber estado ahí hasta estos momentos, por habernos acompañado, y te queremos recordar que hay distintas actividades que vamos a tener, que van a estar apareciendo, y podés ver que el sábado que viene va a haber una clase de mayores de 25 años, que nos vamos a estar juntando a través de Zoom para tener un encuentro y también una reflexión, y también va a haber una actividad de los adolescentes el próximo domingo. Muchas gracias nuevamente y nos despedimos con una nueva canción a cargo de Manu y de Brenda.